Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Muy buenos días. Hola. Estamos acá en un nuevo capítulo de Psiquiatría Abierta con Tomás Bader y un invitado especial, Patricio Péndola, médico psiquiatra, actual director del COSAM Reloncaví, médico que se ha formado en la Universidad Austral, tanto en el pregrado como en el posgrado en psiquiatría. Compartimos hoy una alma mater, los tres acá, ¿no es cierto? Sí. Y que actualmente, se está formando en DBT, máster en adicciones. Y el motivo de invitarlos a este nuevo capítulo es para conversar sobre un tema muy contingente hoy en día, que es sobre cannabis. Así que, si quieren presentarse, comentar algo hoy día. Bueno, primero agradecer que estés hoy día acá porque costó, Sí. porque toda la parte administrativa para poder lograr el espacio y poder hablar sobre un tema que realmente nos tiene muy comprometidos en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, y qué mejor que traer un experto en el área y que vayamos discutiendo un poco esta temática. Así que te doy la palabra, Pato, para presentarte o comentar algo. Bueno, yo igual quisiera agradecer la invitación, así que muchísimas gracias. Nos conocemos hace muchos años, ya desde el pregrado, y mi docente de formación de posgrado, sí. Y ya son varios años de eso. Sí. Ha pasado su tiempo. Bueno, ha pasado su tiempo y entre medio me he ido dedicando a este tema de manera permanente. Me formé, así que qué bueno que pudimos coincidir. Yo sé que me habían hecho esta invitación ya hace varios meses, pero estoy súper feliz de poder compartir con ustedes hoy día y aportar con un granito de arena a la discusión. Así que muchas gracias. Excelente, pues entonces partamos con alguna consulta base, porque, una de las inquietudes al preparar esta presentación hoy día o este podcast era, ¿cómo hablar de este tema que es tan complejo, que es el consumo de marihuana, de cannabis? Y primero, en el fondo, lo que definíamos era, hablar sobre algunos mitos, algunas temáticas asociadas a esto. Y ahí me gustaría preguntarte primero, ¿qué es esto de la cannabis medicinal y su utilidad o no utilidad, la evidencia? ¿Cuál es la opinión que tienen el grupo de expertos en tema de adicciones sobre eso? Bueno, qué interesante lo que tú planteas, como un mito y una realidad también. O sea, la realidad nos dice de que la cannabis se ha utilizado milenariamente, ¿ya? O sea, desde el lejano oriente, en China, en la India, ya se usaba. O sea, hay registros de uso hace muchísimos años. Por ciertas propiedades, propiedades antieméticas, propiedades antiinflamatorias, analgésicas. Pero claro, a lo largo de la historia también hubo periodos donde tuvo usos puramente industriales, como cáñamo, pero no hace tanto tiempo, ya son 100 o un poco más de años, 200 años, que se ha venido usando ya en un contexto más recreativo, ¿ya? Y ya cuando la droga se instaló más frecuentemente en nuestro continente. Así que el uso recreativo no es tan antiguo como el uso medicinal que se le daba al cannabis, ¿no? Yo creo que sí hay un mito en relación como que cualquier consumo de cannabis puede ser medicinal, y yo creo que eso es un error. Lo que hemos visto es que el uso de cannabis, más allá de tener un uso medicinal, puede tener muchas complicaciones, aparte del uso recreativo. Y yo creo que hemos visto algunas consecuencias negativas de esa confusión, digamos. Claro. De cómo obtener un uso medicinal usando el cannabis, fumando el cannabis o consumiéndolo de cualquier manera. Y lo otro también es que a partir del uso recreativo hemos visto cómo ha ido evolucionando también las cepas del cannabis, y en la actualidad lo que vemos
son cannabis de alta potencia, con altas concentraciones de psicoactivos que pueden provocar mayor cantidad de efectos adversos, ¿ya? Y lo peor, que puede tener mayor riesgo de causar psicosis, dependencia, ¿ya? O incluso intoxicaciones agudas. Así que ha habido harto cambio. Harto cambio. Sí. Claro, generalmente se tiende a, como decirlo, este velo del uso medicinal de la cannabis tiende a, por un lado, influir en la percepción del riesgo, ¿no es cierto?, de los adultos, de los jóvenes, respecto a ver que es una planta medicinal, ¿cierto? Que como toda planta medicinal o plantas de poder, ¿cierto?, que existen desde tiempos ancestrales, dependiendo de la dosis, ¿no es cierto?, es el efecto terapéutico que puede llegar a tener, ¿cierto? Pero ha pasado que con este uso medicinal se amplió el velo, ¿no es cierto?, y las personas empezaron a consumirla de forma masiva, buscando, entre comillas, un uso medicinal a veces, y a veces no, o justificando el uso medicinal como medicina, ¿no es cierto?, le dicen a veces a la planta, para equilibrar un efecto asociado al síndrome de abstinencia a la planta, al final, ¿no? Porque se sienten ansiosas o se sienten deprimidas o sin motivación, que ya son los efectos que empieza a generar el efecto crónico, ¿no es cierto?, el consumo crónico de la planta. Claro. Y la medicina, entre comillas, ayuda a que ese efecto se quite, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que está haciendo es paliar un efecto de síndrome de abstinencia, ¿no? Así es. En alguien que ya ha ido desarrollando una tolerancia, una dependencia. Bueno, a partir de que se ha masificado el uso recreacional de la marihuana, y podríamos decir abiertamente que desde los años 60 en adelante quizás ha ido aumentando su uso de forma recreacional, ¿no? También han ido aumentando las modificaciones genéticas de la planta para obtener mayores concentraciones de psicoactivos. Entonces, en los años 60, 70 se sabía que teníamos una concentración de THC en la planta que no iba más allá del 2%, y en la actualidad estamos teniendo plantas con alta potencia, como las razas, como esta, la Creepy, donde ya podemos tener 20% de concentración de THC, entendiendo que el THC es el principal responsable de muchas de las complicaciones que causa la marihuana. O sea, sobre todo la adicción, el deterioro cognitivo y la psicosis, ¿no? Entonces, nuestra población que lo usa de forma recreativa también está más expuesta a esas complicaciones. Y además, lo que ha sucedido es que antiguamente las plantas también tenían una mayor concentración de CBD, que tenía que es un compuesto que está asociado más a los efectos terapéuticos. Y en las razas de consumo habituales en la actualidad tienen bajas concentraciones de CBD. Por lo tanto, lo que prima es el THC. Por lo tanto, cada vez son menos terapéuticas también las razas que se consumen, que consumen los jóvenes sobre todo, ¿no? Por supuesto que hay gente que sabe de este tema y probablemente que purifica el CBD, que es otro compuesto que está en la marihuana, y que sí, es verdad, hay alguna investigación que dice que tiene un potencial terapéutico para algunas condiciones, pero no es lo habitual, no es lo que se consume masivamente y no es lo que nuestros jóvenes están consumiendo. Sí, yo también entiendo ahí que de esta cosa como ancestral, siempre el consumo de una planta medicinal o de una planta en general, o sea, ayahuasca u otras cosas, hongo, lo que sea, siempre estaba insertado dentro de un ritual que era extraordinario, que no era un ritual permanente, ni todos los días, ni a cada rato, sino que era parte de una cultura que usaba ciertas sustancias en términos medicinales para alcanzar estados espirituales o para alcanzar o tratamientos específicos, supervisado por un chamán o alguna autoridad ancestral que supervisaba todo el efecto secundario también, digamos, y acompañaba a la persona que estaba en ese proceso chamánico, en ese proceso de sanación, etc. Pero eso es un contexto médico, en el fondo, es un contexto culturalmente también médico, es un acto médico realizado por el chamán, la machi o lo que sea, digamos. Y por lo tanto es un acto extraordinario, único, cada cierto tiempo quizás, pero no una cosa como hoy día que buscamos como un cambio de conciencia, un cambio de estado mental general. Y ahí, bueno, al final voy a conversar un poco desde esa mirada, digamos, pero dentro de la de la temática del consumo, como tú mencionabas, había
hay varios fenómenos que se asocian a la marihuana y que la gente no los ve o no los precisa más o cree que no tienen que ver con el efecto marihuana. Pero ¿podrías explicar un poco más el tema del efecto cognitivo, es decir, de las cosas cómo afecta memoria, concentración, que simula un déficit atencional? Es decir, eso me interesa que lo mencionemos, digamos. Sí. A ver, yo creo que popularmente se habla de la marihuana como una droga blanda, ¿no? Pareciera ser que hay una baja percepción de riesgo acerca del consumo de la marihuana y muchas veces incluso se cree que puede tener menos efectos adversos que, no sé, el tabaco, qué sé yo. Pero lo que se ha visto con el tiempo es que sí en consumidores que lo hacen de manera frecuente empiezan a tener mayor incidencia de algunos trastornos. O sea, se empieza a deteriorar la memoria, empieza a haber fallas de concentración, de atención, el procesamiento cognitivo empieza a enlentecerse, ¿ya? Incluso se habla de que pudiera haber una disminución del coeficiente intelectual. O sea, las capacidades intelectuales del individuo que se expone crónicamente al uso de cannabis se ven mermadas, ¿ya? Y al mismo tiempo también pueden empezar a aparecer otras situaciones que pudieran tener quizá una connotación de mayor severidad, como podría ser la misma psicosis, ¿ya? Gatillar episodios psicóticos, gatillar también psicosis afectivas, qué sé yo. Como ocurre en el trastorno bipolar, ¿no? Ahí hay harta investigación que habla cómo se asocia el riesgo de tener complicaciones mayores como la adicción, como el trastorno psicótico o como el deterioro cognitivo tendría una mayor relación cuando el consumo se inicia tempranamente en la vida. Y lo que hemos visto es que efectivamente estos trastornos son más frecuentes en aquellos individuos que comenzaron a consumir marihuana antes de los 16 años. Parece que esa es la edad crítica, ¿ya? O sea, no es lo mismo alguien que parte en la adultez consumiendo marihuana que un niño, niña o adolescente comience a consumir. O sea, son dos situaciones completamente distintas, ¿ya? Y esto es algo que debemos como ponerlo como un asunto de salud pública, ¿ya? Primario, ¿sí? Porque la idea es no exponer a nuestras futuras generaciones ¿sí? a que tengan mayores problemas de salud mental, ¿ya? O sea, pueden tener 4 a 6 veces mayor riesgo de tener esquizofrenia si un niño parte al consumo antes de los 16 años, por ejemplo. Trastornos de pánico también, ¿cierto? Claro, sí, por supuesto. Una crisis de pánico en los primeros consumos y se activa un trastorno de ansiedad. Y a propósito de lo que comentabas, Tomás, estos estudios asociados también no solo a evaluaciones neurocognitivas que hizo la doctora Annalise Der, sino que también hizo una comparación con NeuroSpect, que son imágenes asociadas a positrones y a la irrigación cerebral de determinadas áreas, ¿no es cierto? Entonces fueron cotejando las evaluaciones neurocognitivas en adolescentes, sobre todo consumidores de marihuana, que no estaban dentro del sistema de salud, en el fondo, sino que eran dentro de una encuesta que se hizo, un screening, se determinó un grupo de personas jóvenes que consumían y se evaluaron, ¿no es cierto?, con NeuroSpect y con evaluaciones neurocognitivas y confirmaron lo que dice Pato, en el fondo, ¿no? Como las alteraciones de la memoria, de las funciones ejecutivas, de la memoria visoespacial también, y esto que efectivamente tienen un funcionamiento como de 2 o 3 años menos en cuanto a las capacidades cognitivas. Mucho también, ¿cómo decirlo? Mucho ensayo y error también, como la capacidad de análisis también se veía mermada, como que mucho error, y a partir del error aprendían respecto a cómo tenían que continuar. Y esto se empezó a ver como la irrigación cerebral de determinadas áreas del cerebro, como regiones alrededor del hipocampo que tienen que ver con la memoria, con el lóbulo frontal que tienen que ver con la regulación emocional también, y la capacidad de reflexión se vieron disminuidas, ¿no? Así es. Y este estudio, que ya tiene por lo menos unos 12 años, fue muy determinante para confirmar este efecto negativo que tiene la marihuana como neurotóxico al final, podríamos decirlo, porque afecta la irrigación cerebral, disminuye cierta área, y si este consumo se cronifica en el tiempo,
ese efecto se va a mantener en el tiempo. Claro. Ahora, la buena noticia es que eventualmente esto puede revertirse. Eventualmente, si es que el consumo se detiene. Porque un consumo de 4 veces al mes también tiene una consecuencia, aunque sea 4 veces al mes. Claro. Y por otro lado también está el tema que se da a veces en los grupos familiares donde padres, madres consumen marihuana junto con los hijos. Sí. Entonces se da este tema como de cultura canábica en que se ve a la planta como algo natural, Sí. ¿cierto? Buena onda, relajo, donde consumimos los adultos con los jóvenes, pero no se dan cuenta del efecto negativo que puede llegar a tener. Entonces creo que por eso es tan importante hablar de estos temas para concientizar tanto a las familias como a los propios jóvenes que tienen que saber en qué se están metiendo. Y está lo que conversábamos previamente, ya como esta falsa creencia de que por ser una planta es Sano. sano, digamos. Y la química es química, y la química está en todo. Sí. Y finalmente, claro, un fármaco implica una química que lo crea finalmente, pero también los psicoactivos o todos los compuestos que una planta puede tener también son químicos, ¿ya? Y finalmente afectan el funcionamiento del cerebro tal como lo podría hacer una droga sintética, ¿no? Y la gente como popularmente no tiene incorporado eso como algo consciente. Ya la mayor parte de las personas tienen muy normalizado el tema del consumo de algo natural como algo inocuo. Y no es así. Sí, en ese sentido, desde el punto de vista clínico, en un trabajo de hartos años de fiesta ya, una de las cosas que me llama la atención es que me llegan muchos pacientes, hombres y mujeres, que vienen a consultar por un cuadro depresivo y vienen por un cuadro anímico, que han estado ya en 2 o 3 colegas antes, que han estado en terapia psicológica y sienten que no evolucionan, que los tratamientos fracasan, que la respuesta a los medicamentos y el tratamiento no es adecuada. Y les habían preguntado y ellos no habían reconocido mucho, pero sorpresa, la mayoría de ellos, en estos casos, al preguntarle, no, estoy consumiendo marihuana y consumo una vez a la semana, consumo 2 veces a la semana, va variando obviamente, otros que consumen diariamente, 10 años, 8 años. Entonces uno dice, bueno, a ver, está con una desregulación emocional en términos de que más impulsividad, más irritabilidad, menos tolerancia a la frustración. Lo asocia a personalidad, a su forma de ser. El tema anímico, energético, la dificultad para levantarse, para hacer las cosas, como que se van apagando lentamente. Y se van apagando no porque tengan un cuadro depresivo formal real, digamos. Que probablemente hay una predisposición, hay una historia de vulnerabilidad, sí. Pero por supuesto. Pero está eso. Sí. Pero este otro tema no se considera, y nosotros, por lo menos en mi trabajo, yo lo considero una patología dual. Es decir, inmediatamente el tratamiento tiene que ser mirado desde las 2 vertientes. Así es. Tengo que trabajar sobre el tema del consumo y tengo que trabajar sobre el tema del trastorno del ánimo o de sus características y todo lo que implica. Pero si no veo esos 2 afectos, no lo considero dentro del proceso terapéutico, el tratamiento va a fracasar. Va a fracasar. Va a fracasar. Qué interesante lo que tú mencionas, Tomás, porque, bueno, justo ayer en la consulta me recibí un consultante nuevo, primera vez que lo veía, y un chico de 42 años, de mi misma edad. Y Jovencito. muy joven. Joven. Y bueno, y curiosamente su motivo de consulta era sentirse vacío y no tener las riendas sobre su vida. Ya, un poco indagando cuál era ese motivo de consulta. Es un chico que trabaja de forma telemática en su casa desde la pandemia. Y esto lo único que vino a hacer es aumentar la frecuencia del consumo de cannabis, puesto que ya no tenía que cumplir con la formalidad de ir a su lugar de trabajo. Entonces puede fumar todo el día, ¿no? Sí. Lleva crónicamente ya desde los últimos 4 o 5 años fumando 4 gramos diarios. Wow. Hasta 4 gramos diarios, lo que me contaba. Y esto lo que ha venido provocando en él es que cada vez se concentra menos, cada vez su rendimiento ha ido en descenso, no le encuentra sentido a nada,
Como que el trabajo es aburrido, su vida es aburrida. Pareciera ser que lo único interesante ocurre cuando está bajo los efectos del cannabis. Su día no parte si no fuma un pito. Y bueno, ¿qué era eso? De hecho, ya se venía automedicando con antidepresivos desde hace un tiempo. Y un poco tratamos de ir indagando qué pasaba ahí. Y efectivamente, él lograba darse cuenta desde que está en teletrabajo, el aumento de su consumo había ido teniendo consecuencias cada vez más devastadoras para su vida, ¿no? No puede compartir bien con sus hijos, no le gusta salir con su señora. Incluso las actividades que hacía normalmente ya parecen poco interesantes, como juntarse con amigos, como hacer algún tipo de deporte, viajar. Su vida está detenida. Qué impresionante. Impresionante la cantidad de gramos diarios. Sí. Porque claro, no sé si querías continuar comentándolo, no, que efectivamente, claro, como uno de los efectos iniciales en el consumo de la cannabis tiene que ver con esta subida, ¿no es cierto?, como de energía, de creatividad, de ganas de hacer más cosas, de alegría, de compartir, socializar, pero claro, a la medida que eso se va cronificando, ese efecto cada vez va siendo menos y lo que empieza a aparecer es la rumiación mental sobre las preocupaciones, la apatía, el consumir genera un poquito de energía, un poco de motivación para hacer las cosas cotidianas casi, pero ya se empieza a perder ese efecto inicial que buscaba la persona, ¿no es cierto?, de ponerse más productivo, ¿no? Sí. Porque empieza a incidir efectivamente en las áreas que tienen que ver con la motivación, ¿no es cierto?, por el efecto a nivel dopaminérgico, ¿no es cierto?, en las ganas de hacer cosas, en la motivación, en la energía, en la fluidez verbal, mental, la memoria. Entonces son múltiples áreas que se empiezan a ver afectadas. La anedonia también, ¿no es cierto?, que esta dificultad para disfrutar, ¿no es cierto?, las cosas cotidianas, donde todo se tiene que hacer bajo el consumo de cannabis, hasta ver una película, comer incluso, todo bajo el consumo. Entonces son síntomas crónicos que se empiezan a instalar gradualmente, que no son tan notorios. También los efectos en el ánimo que mencionaba este paciente, o los que tú mencionabas también, pues como muchas personas presentan cuadros depresivos crónicos que están asociados al consumo de cannabis finalmente, ¿no? Y hay un fenómeno, un efecto que también lo encuentro muy interesante, que a partir de un análisis más fenomenológico se ha visto el efecto de la temporalidad que tiene la cannabis en relación a los jóvenes, sobre todo, en que tiene que ver con cómo se proyectan hacia el futuro. Como que la cannabis tiene una incidencia en la proyección hacia el futuro de mi vida. Como que empieza a perder la perspectiva de vida sobre qué quiero hacer, cómo quiero desarrollarme, si quiero estudiar algo o no. Como que empiezan a crear ideas fantasiosas respecto a mi futuro, como que quiero ser famoso y que me reconozcan, pero todo está en una estructura muy poco armada al final, ¿no? Y empiezan a perder esta proyección, lo que se llama el sentido de realidad al final, ¿no? Claro. Pueden pasar ambas cosas, digamos. Se pierde un poco el sentido de realidad, pero claramente hay una disfunción ejecutiva, por lo tanto la capacidad de poder planificar y orientar sus acciones para conseguir una meta están cada vez más afectadas. Entonces la persona empieza a verse como cada vez más perdida en sus metas, su sentido de vida empieza a verse afectado, ¿ya? Y por supuesto que eso afecta muchísimo la calidad de vida. Sí. En fondo, este fenómeno que lo encuentro tan doloroso y que tiene que ver con sobre todo los jóvenes, porque pensemos que el inicio en Chile está alrededor de los 10, 12 años Así es. de consumo de marihuana. Impresionante. Quizás ocasionalmente, pero está en aumento. En un cerebro, en un sistema neurológico que está en proceso de modificación y cambio, que es el cerebro de un preadolescente y adolescente, que es el periodo de mayores cambios del sistema y redes por podas neuronales y por otros fenómenos neurobiológicos del cerebro. Entonces es un cerebro súper plástico, cambiante, sometido a la presencia de una sustancia que lo está modificando, que lo está cambiando. Entonces, claro, aparece esa sensación de no sentido, de no proyectarme, lo que ustedes están diciendo, y que creo que siento que es lo más grave, fuera de la psicosis obviamente, es lo más grave en un adolescente, en un joven que no se proyecta, que no se mira hacia adelante, es decir, que no le ve sentido a la vida. Obviamente, en el mundo actual, en que es el cuestionamiento a la religiosidad, a la espiritualidad o a buscar otros sentidos está absolutamente minimizado, reducido,
los chicos y chicas buscan otro tipo de estímulo que les den sentido, pero es el estímulo ligado a la inmediatez, al momento actual, a vivir el aquí y el ahora, pero desde la difusión de la vivencia real, digamos, es decir, de vivir una realidad paralela. Así es. Que también es estimulada, digamos, por las redes sociales, y bueno, ahí lo vamos a ver en otro podcast. Claro, somos el efecto de pantalla. En el fondo es casi un efecto de pantalla, pero es un efecto de pantalla químico. Claro. Y es un efecto que los chicos pasan a ser los ninis muchas veces, si ni estudian ni trabajan, ¿cachai? De esos tenemos en Chile un montón de gente. No estoy diciendo que todos sean consumidores de marihuana ni nada, pero hay una falta de sentido que se construye ahí. Y eso es para mí, el adolescente, el joven tiene que estar luchando, buscando sus ideales, construyendo mundo, atreviendo a ser crítico, a conocer la realidad y proponer otras cosas. Esa es parte de la gente joven tiene que cuestionar el sistema, tiene que revisar el sistema y proponer nuevos cambios. Y eso no se está dando. Claro, como que se retrasa el desarrollo biográfico al final, ¿no? Claro. Como que los adolescentes se están traspasando hacia los 30 años. Claro. Tal cual. Y de hecho, bueno, lo que tú mencionas, Tomás, es fundamental. O sea, un cerebro de un adulto ya es más rígido, por así decirlo. Claro. Ya es una estructura formada. Entonces, el exponerse a ciertas sustancias de abuso le genera probablemente menos consecuencias que a lo que sucede en un cerebro en formación, que es plástico, que se están neuronas en movimiento, neuronas que se están podando. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos incorporando una sustancia química que tiene la capacidad de generar cambios en nuestra estructura cerebral, lo que estamos haciendo es generando un cerebro adicto. ¿Ya? Y un cerebro adicto que va a estar vulnerable ya a muchas cosas, incluida la posibilidad de crear otras adicciones. ¿Ya? Y muchas veces nosotros lo vemos. ¿Ya? O sea, un chico que es adicto a las pantallas tiene más posibilidad de hacerse adicto también a la marihuana o a otras sustancias, las que sean. ¿Ya? Con todas las consecuencias que eso puede traer. Y por supuesto que mientras más temprano estamos exponiendo a nuestros niños, digamos, si tenemos una edad de inicio que efectivamente está entre los 10 y los 12 años, ¿cuál es el temor de nosotros, digamos? Es ¿qué va a pasar ahí? Digamos? Después, claro. Sí, ¿qué va a pasar ahí? Sí, yo revisando redes sociales también me he encontrado con cómo se promueve el consumo de cannabis, ¿no es cierto?, con esta cultura asociada a la buena onda, al relajo, a la espiritualidad. Incluso, ¿no es cierto?, le comentaba hace un rato cómo personas que fuman y después hacen yoga, por ejemplo, y muestran cómo esto puede estar asociado con una conexión, con algo más profundo. Y dando a entender que esto es relajo, que no pasa nada, que es medicinal incluso, que sí, sin desconocer la parte medicinal que puede tener, efectivamente, pero todo esto que gira en torno, ¿no?, el mercado en torno a la cannabis, ¿no es cierto?, todas estas tiendas que han brotado en las ciudades donde tú pasas por afuera y ves botellitas, pipas de distintos tipos, colores, imágenes llamativas que están a la altura de la vista incluso de los mismos niños, ¿no? Como que tú pasas por una tienda y te llama la atención, ¿no? Porque es atractivo. Bien. Entonces todo eso, la parafernalia que se le llama también canábica, donde puedes comprar semillas, set de autocultivos, tener tu indoor, ¿cierto? Y eso ha aumentado la producción de sustancias finalmente para consumir y acceder a ellas, pues, ¿no? Entonces, cómo todo eso empieza a influir en estos jóvenes y niños que tienen acceso a la pantalla de forma ilimitada, a través también de la música que promueve el consumo de cannabis, toda la música urbana, sin desmerecer lo que pueda tener la música urbana también de positivo, pero muchas veces está asociado también a una cultura de consumo de sustancias, de ostentación también, de lo inmediato, ¿no? Y eso es lo que está pregnando hoy en día a los jóvenes constantemente, ¿no? O sea, de hecho, hay una publicidad que quizás no está, no es tan explícita, pero finalmente uno lo ve que está en todos lados, ¿no? Uno lo ve a través de los medios, de la música, de lo que se promueve finalmente, ¿ya? Que sí o sí está generando esta conciencia de poco riesgo, digamos, de que es entretenido, de que es necesario para pasarlo bien, ¿ya? En el máster tenía una profesora que hablaba acerca como de la hegemonía del placer, como si no hay un placer inmediato, como
nada tiene sentido. Entonces, si vamos a carretear, tenemos que carretear toda la noche y ojalá mañana y pasado, y para eso necesitamos sintetizar drogas que nos permitan poder estarlo pasando bien todo ese tiempo. Claro. ¿Ya? Y es entretenido mientras la música es más estimulante, mientras tenemos ropas que son más vistosas, tenemos un auto que es más vistoso, como que eso se promueve y está absolutamente presente en todos los medios, en todas las redes sociales, ¿no? Y eso también implica un poco la necesidad del consumidor, ¿no? A partir de lo que se promueve, de que nosotros busquemos no cualquier marihuana. O sea, alguien que ya consume marihuana probablemente está buscando algo que lo estimule más. Más todavía, ¿no? claro. Y por eso es que también se ha propiciado la aparición de razas que son cada vez, tienen mayor concentración de psicoactivos y que por lo tanto son más estimulantes. Con todos los riesgos que eso puede conllevar. Claro. Y lo que se ha visto que también en lugares donde está legalizado el consumo, ¿ya? Hay todo un nivel de inversión en publicidad y propaganda, promoción, que ha hecho que esto se convierta en un negocio multimillonario también. Y, por ejemplo, en algunos estados en Estados Unidos, esto no es algo que no se veía antes, pero la mayor cantidad de los ingresos en unidades de psiquiatría para desintoxicación o por primeras consultas de adicciones se está dando por un consumo principal de cannabis, que no era habitual. Generalmente era por alcohol o cocaína. Pero en algunos lugares ya ha ido escalando la necesidad de búsqueda de tratamiento por una adicción primaria al cannabis o sus derivados. Además que estas presentaciones vía oral en gomitas, chocolates, gomitas y dulces. de todas formas, sí. Claro, en fondo ahí, claro, lo que tú decías, Heidi, también eso lo revisamos con respecto a que en los estados, los países, por ejemplo Holanda u otros países, en la tasa de psicosis en adolescente ha subido casi en un 30, un 40% de los episodios psicóticos adolescenciales están ligados más a cannabis que a un episodio psicótico esquizomorfo o bipolaridad que se descompensa o, no sé, otras cosas más reactivas. Entonces, claramente hay un fenómeno ahí que estas personas probablemente son personas vulnerables, es decir, son personas que traen una predisposición de alguna forma que está latente, que está ahí, quizás tienen genética familiar de bipolaridad o de otros temas de psicosis. Ahora, no sé cuánto será el episodio espontáneo, digamos, es decir, en fondo que no tenga evidencia previa o que no tenga vulnerabilidad y que igual desarrolla un fenómeno psicótico con mayor probabilidad. Creo que eso también se está dando. Sí, yo creo que sí. De hecho, sí. Cualquier psicosis es más frecuente bajo la exposición al consumo de cannabis. Y a veces, bueno, no necesariamente tiene que ser un consumo tan intensivo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una cohorte gigante de conscriptos suecos que es un estudio muy interesante. Muy interesante, donde se analizaba de manera retrospectiva el consumo de cannabis en personas que ya tenían diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar, que habían cursado con episodios psicóticos, y lo que se veía que ya aumentaba 6 veces el riesgo de padecer algún trastorno mental mayor, digamos, con el solo hecho de haber consumido 50 veces a lo largo de la vida. ¿Ya? Ni siquiera eran 50 veces seguidas. El haber tenido un consumo a lo largo de la vida de 50 veces aumentaba en 6 el riesgo de tener esquizofrenia, por ejemplo. Y eso se ha replicado en muchos otros estudios, ¿ya? Incluso aquí en Chile hay un estudio igual del Hospital Psiquiátrico del 2020, donde confirmaban exactamente lo mismo, ¿ya? Un riesgo entre 4 y 6 de presentar esquizofrenia en personas que habían tenido un consumo no necesariamente intensivo, pero un consumo al fin antes de los 16 años. Sí, muy interesante. Y bueno. Sí, no. Estaba pensando en relación también al inicio del consumo y las personas que se hacen adictas a la cannabis, ¿no? Que ronda en torno al 10% aproximadamente. Entonces pensaba en esto como
difundir, porque uno se pregunta, yo me pregunto, ¿por qué los adolescentes siguen consumiendo a pesar de que hay información al respecto, ¿no? Como a pesar de que quizás falta más divulgación, falta llegar más a esos núcleos. ¿Cómo podemos promover en el fondo la prevención del consumo y del inicio del consumo de cannabis en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que primero hay que tener una visión realista de que el cannabis nos ha acompañado a lo largo de la historia y sigue estando, y probablemente lo va a seguir estando también. El tema es cómo concientizar acerca también de los riesgos. Un gran riesgo podría ser que alguien inicie el consumo muy tempranamente. Entonces, ¿cómo concientizamos ya a los padres también, pero bueno, a la población en general, digamos, sobre los riesgos de que alguien tan pequeño, digamos un niño, comience con el consumo? Pero también acerca de todas estas vulnerabilidades individuales, ¿ya? Que quizás tampoco se mencionan. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un familiar cercano, mi padre, mi madre, un hermano que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, esquizofrenia, o sea, la posibilidad de que yo que desarrolle esa enfermedad es muchísimo mayor. Entonces, claro, tengo que saber que si yo me expongo por ejemplo, a cannabis, voy a tener un riesgo aumentado de presentar la misma enfermedad. ¿Ya? Entonces, hay perfiles de riesgo, ¿ya? Personas que tienen trastorno por déficit atencional, que tienen algún otro tipo de neurodivergencia, también son personas más vulnerables. Personas que tienen alguna característica de personalidad con mucha desregulación emocional también son más vulnerables a desarrollar una adicción. Entonces, de eso también se tiene que hablar, digamos. Ya, por un lado, educar acerca de que el cannabis, como toda sustancia, tiene potenciales efectos adversos, de que debiera restringirse el uso de cannabis en niños, niñas y adolescentes, y también hablar acerca de la necesidad de poder tener más intervenciones quizás de prevención selectiva en aquellas poblaciones que son de mayor riesgo. Mayor riesgo, claro. Sí, bueno, tu pregunta también engancha con otra, con algo que habíamos conversado también, que este fondo, todo el mundo se pregunta cómo prevenir, cómo intervenir, cómo evitar, por qué la sociedad está en esto, pero nadie se pregunta las razones de por qué yo busco esto para poder moderar o modificar mi estado mental para aceptar la vida dentro de la sociedad. Y es un fenómeno relativamente no tan largo, sobre todo porque hoy día el acceso es bastante amplio, tanto de los adolescentes. Es fácil llegar a consumir porque la oferta es muy grande. Tenemos que pensar que Chile es uno de los países con mayor consumo en el mundo de marihuana, porque ya no somos lugar de tránsito, sino que somos lugar de interés. Claro. Para los grandes centros de distribución de droga. Entonces, en el fondo, ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestros chicos y chicas que están buscando esto como una manera de modificar su estado mental? ¿Qué es lo que los complica? ¿Qué es lo que los afecta? ¿Por qué no hablamos de eso? Que obviamente los padres muchas veces no están presentes, que el trabajo es excesivo, que las dificultades de relación interpersonales son mayores, que sobre todo este fenómeno de la individualidad. Y bueno, esto se conjuga con el fenómeno de las redes sociales, que hace que potencie más ese momento de identidad a través de likes, digamos, y no a través de mi valor como persona. Entonces, quedar fuera del grupo y quedar no aceptado dentro de la integridad adolescencial, porque los pares son mis referentes, obviamente es un potente marcador de riesgo si es que en la casa no se habla del tema. Es decir, hay estudios que muestran eso también, ¿no es cierto? En el fondo de que mientras más se hable del tema en la casa, en términos de cuestionamiento, en términos de que el riesgo, etcétera, por supuesto los chicos tienen menos riesgo. Sí, bueno, lo que tú dices es fundamental, de hecho. Hay estudios bien interesantes por ejemplo, familias donde se comparte al lo menos una comida al día, todos juntos, los jóvenes tienen menos riesgo de presentar, por ejemplo, adicciones o trastornos de la conducta alimentaria o algunos trastornos de personalidad. Pareciera ser que el solo hecho de compartir en familia ya tiene un efecto protector, digamos. Pero también hay un fenómeno más amplio que yo creo que tiene que ver con la sociedad occidental, ¿ya? Porque pareciera ser que los países, cuando ya alcanzan cierto nivel de vida, empieza a aumentar también la incidencia del consumo de drogas, ¿ya?
como que parece que se resuelve lo básico y se empiezan a buscar otro tipo de estímulos. ¿Ya? Y eso pasa en todos los países con cierto nivel de desarrollo en el mundo occidental. Y como dices tú, hay un cuestionamiento también de qué pasa con nosotros como sociedad. ¿Quiénes somos como sociedad? ¿Qué ofrecemos como sociedad para apoyarnos los unos con los otros? Quizá hay poco de eso. Sí. Y por lo tanto las personas empiezan también a buscar esta forma de tener estímulos, ¿ya? Que ya no están necesariamente volcados al compartir en comunidad, sino también como tener experiencias más intensas, digamos, porque ya hay otras cosas que no satisfacen. O no hay un sostén, no hay una red, no hay un soporte, digamos, que permita que se puedan mantener conectados con el mundo en el día a día. Claro, hay también la importancia igual, no solo de compartir en familia, como mencionabas, sino pertenecer a algún club deportivo, por ejemplo, ¿no? Un equipo que se motive, que la motivación y la descarga dopaminérgica venga de otro lado, más positivo, ¿no es cierto? Asociado a la recompensa por lograr un objetivo. Bueno, el famoso modelo islandés. Lo que hizo, eso es interesante. Sí. Porque, Islandia la década de los 90 era el país que tenía la mayor tasa de incidencia de consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes, ¿ya? Y ellos observando esto, instauraron una política pública que es transversal, que incluye a distintos ámbitos ya sea de salud, de educación, de desarrollo social, que de una forma transversal lograron crear como instancias más de intervenciones comunitarias, donde se le ofrece un mayor soporte, digamos, a las familias y a los jóvenes, que les permita tener una vida más plena en distintos ámbitos. Entonces, se les ofrecía a todos los jóvenes la posibilidad de acceder a grupos de arte, de literatura, espacios de desarrollo de deporte, se construyeron centros deportivos comunitarios, grupos de lectura comunitarios, se instauraron una serie de instancias después del horario del colegio para recibir a las familias en los mismos colegios, para que compartan las familias con los estudiantes, como una forma también de conectar a las familias en el desarrollo integral de los jóvenes. Todas estas políticas finalmente permitieron que ellos ahora tengan una de las tasas de consumo de sustancias en jóvenes más baja de Europa. Por supuesto que ellos son un excelente laboratorio. O sea, es una isla, un país pequeño de 350.000 habitantes, con recursos. Entonces, es un laboratorio perfecto. Un laboratorio perfecto, claro. Pero con la posibilidad de exportar también ese modelo. ¿Qué pasa si las familias, los jóvenes se integran a la sociedad, a las comunidades? Hay más apoyo, ¿ya? Si se detectaba, ahí también había prevención en los 3 niveles. O sea, había prevención universal, selectiva e indicada. O sea, cuando se detectaba que alguien, por ejemplo, ya cumplía criterios de dependencia o que los familiares cumplían criterios de dependencia, además se incorporaba la red de salud para proporcionar intervenciones terapéuticas específicas en el paciente índice, en ese grupo familiar, digamos. Acá, quizás falta mucho de... Nosotros como clínicos nos llegan los casos complicados. Muy complicado, obvio. ¿Ya? Y la impresión es que se hace poco en los pasos previos. Hay poco en la prevención. Adelantarnos a los hechos, ¿cierto? La prevención, sí. No, me tiene que ver con este efecto dopaminérgico que estabas hablando, en el fondo, este deseo. La dopamina es un neurotransmisor que regula el placer, el bienestar, y es evolutivamente súper importante porque es la forma que genera la motivación para hacer las cosas. Esa es la gracia que tiene. Pero tú puedes reemplazar ese efecto a través de otras experiencias que son parecidas, digamos, que producen en el adolescente el mismo
efecto digamos, de sensación de bienestar, como es, por ejemplo, exponerse a una obra de teatro y presentarla. Una obra de teatro implica relacionarse socialmente, implica ponerse de acuerdo, implica memorizar, implica representar y sobreponerse a la temática social. Y hay una serie de beneficios o situaciones, digamos, asociados a eso, digamos. Y entonces la experiencia de un deporte aplicado en que yo no solo es competir, sino que me va bien y me siento contento dentro de un grupo en esa situación, claramente es un beneficio, digamos. Entonces eso es el fomento de la cultura, del arte, de la música. Sí. Es preventivo, absolutamente. Este espacio es súper pro dopaminergia, así que ya es protector. Claro. Oye, y pensando en las personas que nos están escuchando, que están en una situación de consumo, ¿no es cierto? ¿Qué les podríamos transmitir a esas personas a modo, no sé, tips o cómo buscar ayuda? ¿Qué estrategia empezar a implementar en su día a día para poder dejar el consumo de cannabis finalmente? Porque ya con la información que hemos aportado creo que es bastante contundente para concientizarse de que efectivamente los efectos negativos, sin dejar de lado, ¿cierto?, los potenciales efectos terapéuticos, ¿no?, en el manejo del dolor, ¿cierto?, en las náuseas que mencionaban, personas con tratamientos quimioterapéuticos, Claro. en epilepsia, ya, pero personas que estén con una situación de consumo en una adicción, que se estén cuestionando, que estén pensando, chuta, parece que estoy deprimido porque fumo todos los días. ¿Qué les podríamos compartir a esas personas? Bueno, yo lo primero es poder acercarse a alguien, ¿ya? Poder acercarse a alguien de confianza, poder plantearle su situación, ¿ya? Yo creo que muchos de las personas que ya están en una situación de dependencia probablemente se han ido aislando, ¿ya? Y eso también propicia y agrava el mismo consumo. O sea, el poder ampliar sus redes, reconectar, volver a la familia, volver a los amigos, también implica el primer paso, digamos, para hacer algo. Y por supuesto, si es posible, buscar un tratamiento. Hay disponibilidad de tratamientos en toda la red, en todo Chile. Por supuesto, con ciertas dificultades y restricciones en el acceso, eso lo sabemos. Pero que el tratamiento incluso es gratuito si se hace a través de la red de los programas de Senda, ¿ya? Que están instalados en todas partes. Yo creo que... Sí, yo creo que en eso, primero darle la esperanza de que es posible salir del tema. Es decir, si uno quiere y tiene... Lo primero es la decisión personal de que esto me está afectando, que esto está cambiando mi estado interior y que me está dificultando la vida. Tomar conciencia de eso. Y al tomar conciencia de eso, empezar a distanciarse progresivamente. A veces, claro, la suspensión brusca requiere un proceso terapéutico acompañado. Pero ya solo la intención y la decisión de reducir consumo, reducir el daño, puede ayudarles a mirarse mejor. Porque lo que pasa cuando uno suspende el consumo, sea esto paulatino, sea brusco, es que después de un par de meses de mirarse, descubre que había un montón de cosas que estaban frenadas. Es decir, vuelve a aparecer voluntad, aparece el deseo de hacer ciertas cosas que había dejado de lado. No estoy diciendo que sea toda la causa de todos los males, digamos, pero hay un despertar en la persona. Sí. Hay una epifanía, llamémoslo así, de volver a conectarse con el mundo que los rodea. Y llevaban años paralizados, años sin voluntad de hacer las cosas, sin deseo de alcanzar metas personales, que habían postergado, que las habían procrastinado, y echándole la culpa al empedrado, es decir, de que o eran depresivos, o que no tenían ganas, o no les gustaba su vida. Y sorpresivamente, al mirarse limpios, después de varios meses, sí, se demora, empieza a aparecer vuelve a aparecer esta sensibilidad por el mundo, que estaba frenada, que estaba inhibida de alguna manera. Entonces yo creo que me ha tocado con muchos pacientes que hemos llegado al acuerdo después de varias sesiones de conversar la importancia de tomar la decisión primero. Porque no saco nada con imponérsela, obviamente, que tiene que venir de la persona. A veces en adolescentes y en niños, sobre todo en adolescentes, quizás hay que, en el proceso terapéutico no es tan voluntario inicialmente,
Pero en general, al entrar en la dinámica de entender que es útil hacer el cambio y ver cómo va mejorando su capacidad de concentración, que empieza de repente a poder entender mejor las materias que estaba estudiando y que no las entendía antes, y que pensaba que tenía esto, como decíamos, este pseudo déficit atencional, y no era un déficit atencional, sino que estaba bajo el efecto largo de la marihuana. Entonces eso da esperanza, es decir, genera, es un potencial, es muy potente, es decir, estas experiencias emocionales correctoras. Es decir, cuando yo vivo que al hacer un cambio me siento mejor y cambia mi estado interior, eso refuerza inmediatamente la motivación a seguir en un proceso de desintoxicación y tratamiento. Yo creo que esa primera consulta con un profesional es decisiva, ¿ya? Porque de partida el poder tener información acerca de lo que me pasa, de cómo me siento, ya de alguna forma es integrador, me permite como ver las cosas de una forma distinta ya, y percibirlas de una forma distinta, y también recibir información sobre la posibilidad de un tratamiento da esperanza, ¿ya? Así que yo creo que es fundamental dar ese primer paso, el llegar donde un profesional que reciba esa primera consulta, que oriente, ¿ya? Y curiosamente, a propósito de esto de la voluntariedad de los tratamientos, claro, la decisión de dejar de consumir siempre va a ser voluntaria. Pero también la evidencia dice que los tratamientos no voluntarios tienen una eficacia similar a los voluntarios. Entonces, por ejemplo, a veces igual por vía judicial se deriva a alguien para un tratamiento y pareciera ser que ese es el ingreso por esa vía. Igual tiene buenos resultados. ¿Por qué? Porque la persona igual logra percibir cambios positivos cuando logra desintoxicarse. Claro. Logra estar... De verdad que cambia. Uno que está en esta senda, digamos, en el lado de mirar a las personas cuando están en proceso de rehabilitación, lo que uno ve es que la persona que llega al principio de un tratamiento es muy distinto a lo que uno ve como esa persona se va. O sea, pasar por una ceremonia de alta, por ejemplo, de un programa de rehabilitación, es fantástico. O sea, el ver a las personas que están mucho más claras, mucho más conscientes, mucho más agradecidos y con esperanza, expectativas, proyectos, es completamente distinto a lo que uno suele ver en un ingreso de un tratamiento. ¿Sí? Sí, yo creo que... Sí. No sé, solo para aportar los últimos elementos a lo mejor a esta conversación respecto a las personas con las cuales me rodeo, ¿no es cierto? Como decías tú, salir de la aislación, porque las personas que se hacen adictas se aíslan muchas veces, entonces o toman contacto y se agrupan con personas que también están en la misma, ¿no es cierto?, de consumo. Claro, entonces se refuerzan. Involucra un cambio de mi círculo de personas también, de mis hábitos, o sea, incorporar hábitos saludables de alimentación, de deporte. Deporte yo creo que hay que hincarle el diente, ¿no es cierto? Sí. Y preguntarse qué subyace finalmente a mi consumo. ¿Por qué llegué a consumir cannabis, por ejemplo? ¿En qué estaba insatisfecho en mi vida que llegué a consumir cannabis? ¿No? Como abordar eso que está detrás del inicio del consumo muchas veces, que después ya se va mezclando con las consecuencias de la adicción. Sí. Pero no sé, si quieren, o qué otras palabras podríamos decir como hacia el cierre, tal vez. Bueno, de mi parte yo diría que es importante transmitir acá, y esa es la razón del podcast de Psiquiatría Abierta, es transmitir esperanza. Es decir, transmitir la idea de que esto tiene un camino de salida, que creo que sí podemos dar la pelea en términos de socialmente hacer el trabajo, y lo vemos cuando un paciente se recupera, cuando una persona está estable, cuando vuelve a la vida con respecto a esto. Se puede, digamos. Y claro, obviamente, cuando uno habla de adicciones, por supuesto, el principal problema de salud pública que tenemos en Chile es el consumo de alcohol, digamos, y todas las consecuencias que eso tiene. No estoy diciendo que la marihuana es la causa de todos los males. No. Pero es un fenómeno adicional que se ha instalado sobre todo en nuestra juventud. Y ahí es donde tenemos que hincar el diente de, bueno, cómo construimos más esperanza y vínculo con esta juventud que muchas veces es discriminada o es mirada en menos o no es considerada. Entonces por eso es importante pensar que aquí hay un camino de salida, sobre todo discutiendo esto ampliamente, de que no es el camino el consumo para solucionar mis problemas, digamos. El camino es otro, que está ahí, al lado mío. No es que no exista, no es que no lo tenga a la mano. Tengo que decidir usar ese camino. Sí. Y eso depende de muchas variables. Bueno, y
como para cerrar, igual yo les quería agradecer el haber podido compartir este espacio de conversación con ustedes, ¿ya? Y yo como mensaje, sumándome a tus palabras también, agregaría esto de poder tener más conciencia acerca de cuáles son las consecuencias a las que se puede exponer la población si es que se siguen políticas como de legalización abierta. Entonces, quizás falta mucho más información para que efectivamente un proceso como de legalización pueda darse en condiciones más o menos seguras. Quizás uno pensaría que la regulación, ¿ya? Y quizás la restricción de uso en menores de edad debería ser algo una discusión que debería darse con mayor seriedad. Y lo otro tiene que ver con la percepción del riesgo, ¿ya? Como el que nosotros podamos tener una conversación abierta de este tipo también creo que puede ayudar a crear una mayor conciencia de los riesgos, ¿no? Que yo creo que ha estado la base también del aumento de consumo a temprana edad. Claro, así es. Así que bueno, ha sido un agrado, Pato, por haberte tenido hoy día acá en esta conversación. A ti también, Franco, en este nuevo capítulo del podcast de Psiquiatría Abierta. Y les pedimos que por favor lo multipliquen, lo repartan, lo distribuyan. La intención es colaborar, la intención es tratar de entregar un granito de arena en la comprensión de cosas complejas, como por ejemplo este tema. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tomás. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.